Saludos, en esta lección vamos a hablar de la etapa 7 del viaje del héroe, que se llama aproximación a la caverna más profunda. Y para que tu mente vaya trabajando a medida que recibes la información de lo que hay que escribir en esta etapa, pues desde ya te voy a decir que esta etapa es perfecta para escribir varios capítulos, pero te hablaré de ello en una diapositiva más adelante. Y tú me dirás, ¿qué es la caverna más profunda? Bueno, pues es el lugar más peligroso de toda la aventura. Es donde ocurren todos los males. Es la guarida del villano, del malvado. Es donde los problemas se multiplican por 1000. Vale, si tu villano no tiene una guarida porque estás escribiendo una historia romántica y demás, pues es cuando todos los problemas se le acumulan al protagonista y todo parece que va a peor y que no hay ninguna salida posible. Esa guarida del villano es una imagen mental. Puede ser una guarida de verdad, es decir, un castillo, una cueva, una ciudad, una nave espacial, lo que quieras que quieren asaltar tus héroes, o puede ser, como te he dicho, una situación. Pues que esa situación se complica hasta límites insospechados y parece ser que todo va a mal y nada puede salir bien. Pero como esta etapa se llama aproximación a la caverna más oscura o más profunda, bueno, pues eso significa que todavía no estamos allí. ¿Y cómo tenemos que organizar esta etapa para que al final de esta los héroes se encuentren ya en esa caverna oscura, en esa caverna profunda? Es decir, en una situación límite que parece que ya está todo perdido y nada va a tener solución. Bueno, pues mira, yo te voy a decir qué es lo que ocurre en esta etapa, ¿vale? Bueno, pues los héroes han pasado pruebas, han superado obstáculos, han aprendido, han guerreado, se han enfrentado al villano o a los secuaces, han tenido éxitos, han tenido fracasos y de todo ello han aprendido. Entonces, en esta aproximación a la caverna más oscura, bueno, pues podemos aprovechar para que nuestros héroes descansen. Fíjate aquí en esta imagen, ¿vale? Descansan, se recuperan de heridas, hacen planes, fíjate, hacen planes, aquí están haciendo planes para los próximos movimientos, lo que tienen que hacer, incluso se enamoran. Imagínate que durante toda la aventura has creado una tensión entre dos personajes que si se llevan bien, que si no se llevan bien, que si se gustan, que si no se gustan. Bueno, pues en esta etapa podemos aprovechar para hacer que definitivamente se puedan enamorar, que pueden ser los protagonistas o pueden ser unos secundarios, tú decides, ¿vale? Bueno, es una etapa donde se puede empezar de una forma más tranquila, que además también le va a dar un pequeño respiro al lector, para que no todo sean batallas y peleas o conflictos. Bueno, pero es que la tranquilidad va a durar poco. Porque de repente el campamento del héroe va a recibir el ataque del villano. Fíjate aquí, el villano y sus secuaces atacan el campamento por sorpresa, los sorprenden. Ellos no se esperaban este ataque, estaban tan tranquilos y reciben el ataque del villano. ¿Y qué va a pasar? Pues mira, va a pasar que el villano vence. Pueden secuestrar al héroe. Es una decisión tuya, ¿eh? Pueden secuestrarlo y llevárselo al héroe o a alguno de los componentes del grupo de los héroes. Pueden herir al héroe, dejarle malherido o alguno de los secundarios importantes. Es decir, van a ocasionar un daño muy importante a nuestros héroes, a nuestros protagonistas. ¿Pero qué va a pasar a continuación de estos? Pues bueno, pues que los héroes se reorganizan y atacan al villano, se dirigen a la guarida del villano y entonces la atacan. ¿Con el fin de qué? Pues de vengarse de esa batalla o de intentar ya poner fin al conflicto principal de la historia, es decir, vencer al villano y dejarlo ya vencido. O también con el fin de rescatar a ese compañero o a ese líder que los malvados han secuestrado. Bueno, pues atacan con todo lo que tienen. ¿Y qué va a pasar? Que fracasan estrepitosamente, que van a quedar vencidos y no solo eso, sino que al final de esta etapa se van a encontrar en la caverna más oscura. Es decir,
vencidos, atrapados, encerrados, heridos, desarmados, se van a encontrar en una situación límite de la cual parece que no hay salida. Y así termina esta etapa. Bueno, te he puesto el ejemplo con una batalla, pero ya te digo que no tiene por qué ser una batalla. Tú tienes que extrapolar todo esto que yo te he contado, esto que ocurre aquí, que lo vamos a ver más detenidamente, ¿eh? Verás que vamos a repetir mucho todo esto en las siguientes diapositivas de este vídeo. Bueno, pues esto lo puedes trasladar a cualquier género y a cualquier situación de tu historia. Si es una situación de, a ver, una más extrema, que esto puede ser una historia romántica, ¿vale? Pues bueno, pues que los héroes se toman un respiro, parece que están un poco más tranquilos, hacen planes para ver cómo consiguen el amor de su amada, lo que sea. eh, pero reciben una noticia malísima o los compañeros de la amada que todavía no ha conseguido enamorarse del héroe, pues mueven ficha y la alejan del héroe para que no pueda encontrarla. El héroe se desespera, queda herido psicológicamente, deprimido, abatido, no sabe dónde está su amada, no sabe cómo encontrarla. Entonces emprenden una acción de ataque, una acción que es ir a hablar con esas personas que están ayudando a la futura amada, pero se encuentran con un muro infranqueable, sin información, o directamente que esa persona, esa chica, les dice que no, que se olvide, que jamás va a conseguir su amor o lo que sea. Vale, he improvisado sobre la marcha para que veas que se puede adaptar a cualquier tipo de historia esta etapa del viaje del héroe y que no necesariamente tiene que haber dos ejércitos. Otras cosas que podrías escribir en esta etapa que podrías incluir, pues podrían ser que, como hemos dicho, tienen un periodo de descanso, puedes celebrar una fiesta donde se conozcan más los personajes y donde pues puedas hacer que se enamoren dos de ellos o que se declaren que su amor, lo que sea, que bueno, puedes hacer que los héroes hagan un inventario de armas. ¿Cuántas armas tenemos? ¿Cuántas necesitamos? ¿Qué hay que reparar? Bueno, pues eso, ¿dónde podemos conseguir más armas? Puedes hacer que repasen la información que tienen sobre los enemigos, incluso que manden espías, como en esta imagen, que manden espías a el campamento enemigo para recabar más información. Puedes hacer que entrenen, que ensayen nuevas habilidades, que mejoren sus técnicas, que aprendan a manejar nuevas armas. Puedes hacer que el héroe busque el consejo de un rey sabio o de una persona sabia con la que ha sido muy difícil contactar y que por fin en ese lugar, en ese bosque al que se han dirigido, era precisamente pues para conseguir el consejo, la información que te puede dar esa persona. También pueden conseguir alianzas con otras razas, con otros grupos de guerreros que también son enemigos del enemigo villano común ese que tienen todos, que es el malo malísimo. Bueno, pues ves que hay muchísimas opciones que tú puedes utilizar para escribir en esta etapa. Lo más complicado de esta etapa es escribir bien ese desastre que ocurre al final de la etapa. Por eso vamos a dedicar un par de diapositivas para hablarte un poquito de ese final de etapa, ¿vale? Porque aquí es donde ocurre el desastre. ¿Qué tipos de desastre pueden ocurrir? Pues lo dicho, el héroe o el campamento del héroe recibe el ataque de los malvados y los dejan malheridos, desarmados, desmotivados, derrotados, sin capacidad de reacción. El héroe puede ser secuestrado, puede ser atrapado, encerrado. Fíjate aquí cómo está, colgado de una jaula, sin posibilidad de escape. Está él solo. Sus enemigos han terminado con todos los compañeros del héroe o los han dispersado y se encuentra solo. Los villanos pueden derribar el avión, el coche, el tren o averiar o lo que sea para que el héroe caiga en una isla desierta
está en el mar o para intentar acabar con él, pero claro, evidentemente tienes que hacer que aunque quede mal herido, tiene que sobrevivir el héroe, no puedes matar al héroe ahora de repente, ¿vale? Entonces, pero sí se le van a poner en un aprieto horrible. O imagínate que aquí el villano es el volcán. Bueno, pues de repente, antes de que haya podido hacer la población, haya podido evacuar los pueblos que rodean el volcán, sin previo aviso, estalla, erupciona. Entonces, bueno, pues aquí es un tipo diferente de historia a la que te estoy contando, pero para que veas que se puede extrapolar también a esta situación. O, fíjate, los dos enamorados de repente ya directamente rompen. Ella o él le dicen, hasta aquí he llegado, se acabó, no cuentes más conmigo, olvídate de mí. Llegan a un muro infranqueable entre los dos, ¡boom!, un muro infranqueable y ya se termina su relación definitivamente, o quien sea de los dos el héroe, pues se dará cuenta de que es misión imposible conseguir el amor de su compañero, ¿vale? O imagínate que este chico está en medio de la aventura, está acercándose ya a la guarida del villano, a la caverna más profunda, y de repente alguien le roba todas sus pertenencias con todas las armas, objetos valiosos, el dinero, la documentación, la información, los amuletos, todo lo que ha conseguido va a desaparecer. Se queda sin nada, perdido, asustado, él solo. Bueno, pues para que veas que estos desastres pueden tener muchas caras diferentes. Y aunque ya te he contado cómo va a ocurrir este desastre, porque sabes lo que va a ocurrir, te lo voy a remarcar para que lo tengas bien clarito y que no te pierdas a la hora de escribirlo. Recuerda que aunque yo te voy a poner el ejemplo con una batalla, no tiene por qué haber batallas ni ejércitos. Tú lo tienes que, estas cosas que ocurren aquí, las tienes que trasladar a la historia que tú estés contando, ya sea fantasía, ciencia ficción, terror o romántica o histórica o lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, lo primero que ocurre en el desastre, después de estamos ya en esta etapa, los héroes están, yo que sé, en su fiesta, se enamoran, hacen planes, tal, no sé qué, pero lo que va a ocurrir en el desastre es que el villano, como ya en otras etapas ya se ha ido enfrentando al héroe, ya sabe que ese héroe es peligroso, que, jolín, que se le va enfrentando y que es un riesgo para él. Entonces planea un ataque y ataca al campamento de los héroes y los vence. Los deja heridos, secuestra a alguno. Bueno, el caso es que crea el caos y deja a los héroes, los deja indefensos, desarmados, desmotivados, abatidos. Bueno, pues a partir de ahí los héroes tienen que reorganizarse, hacer inventario de armas, hacer planes, rehacer planes. A lo mejor se encuentran con que les han dejado sin armas y se encuentran que son muchos soldados o muchos héroes, pero pocas armas, pocos instrumentos, pocos recursos para poder enfrentarse de nuevo al villano. Pues tendrán que ver cómo conseguir más, cómo reparar las que tienen o hacer planes donde no necesiten este tipo de armas o de recursos que tenían antes, es decir, cambiarlo todo. Muy bien, pues aprovechando esos planes que han hecho, esa reorganización, atacan al villano, se meten de cabeza en la guarida del villano. Ah, majo, pero es que el villano, que es muy listo, se ha guardado sus mejores armas, sus mejores trucos, se los ha guardado para este momento. Y ataca con todo lo que tiene, se defienden a muerte y atrapan a los héroes, los dejan encerrados, encadenados, los dejan ya sin posibilidad de actuar, los dejan en la peor situación que se te ocurra, los dejan de forma que nuestro lector tenga que decir, ¿y ahora qué va a pasar? Pero si esto ya no tiene solución, no tiene escapatoria, de aquí es imposible salir, pero no cuentan contigo, que eres un tipo muy listo y lo que has hecho ha sido tener planeada una escapatoria para esta situación, porque como no la tengas bien planeada y sea verosímil y sea coherente, ya te digo yo que tu historia va a fracasar. Tienes que sacarlos de este apuro en siguientes etapas y lo tienes que hacer de una forma inteligente y eso va a ser difícil.
Recordarás que cuando empezamos a hablar del viaje del héroe, te recomendé que escribieses un capítulo para cada una de las etapas del viaje, ¿vale? Bueno, esto es porque, como este curso está orientado a los más jóvenes, pues para simplificar un poquito el trabajo. Pero es cierto que en esta etapa ocurren muchísimas cosas. Si decides escribir un solo capítulo, pues tendremos que simplificar bastante. Y de todo esto que yo te he contado que tiene que ocurrir, tendrás que escoger dos cosas, dos o tres cosas como muchísimo, pues para que puedas meterlas en un solo capítulo, porque no interesaría para nada que escribas un capítulo larguísimo para poder meter todo esto de lo que hemos hablado, ¿vale? Los capítulos larguísimos, por regla general, suelen aburrir a los lectores, especialmente en la actualidad, donde los más jóvenes prefieren capítulos más cortitos y que si van en su trayecto al instituto, en el autobús o como sea, y van leyendo, pues quieren empezar el capítulo y acabarlo. ¿Vale? Bueno, te voy a poner un ejemplo con 4 capítulos, pero tú puedes escribir todos los que quieras. Y yo te voy a decir cómo lo vamos a organizar. Entonces, en el primer capítulo tú puedes escribir la parte en la que los héroes descansan, hacen planes, hacen fiestas, se enamoran, pues se recuperan de las heridas, hacen inventario de armas, ese tipo de cosas. Capítulo 2. Pues oye, es cuando el villano ataca el campamento de los héroes y ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los deja abatidos y vencidos. Capítulo 3. Los héroes se reorganizan, reparan armas, consiguen armas y empiezan el viaje hacia la batalla contra el villano. Es decir, van a iniciar el ataque. En el capítulo 4 se encuentran en medio del ataque, están entrando en la guardia del villano, atacan al villano, pero son vencidos y son aprisionados, son hechos cautivos y todo termina de la peor forma posible y con los héroes prisioneros o abatidos o derrotados o como tú quieras. Una vez que has estudiado la lección que habla sobre esta etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, tienes que hacer la tarea. La tarea consiste en escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa, es decir, ese guión de las cosas importantes que van a ocurrir en esta etapa y además quienes van a participar en esta etapa y después, si tú quieres, podrás escribir ya directamente el capítulo o los capítulos que se relacionan con esta etapa. Yo lo que te aconsejo, como ya sabes, es que primero escribas la escaleta que corresponde a todas las etapas, es decir, vas a ir estudiando todas las etapas del viaje del héroe y no vas a escribir todavía tu novela. Lo que vas a hacer es ir escribiendo. ¿Estudias la etapa 1? Escribes la escaleta de la etapa 1. ¿Estudias la etapa 2? Escribes la escaleta de la etapa 2. Así hasta que completes la escaleta de toda tu novela. Y después ya sí podrás ir escribiendo los capítulos que corresponden a cada una de las etapas hasta que escribas toda la novela del tirón y me lo irás enviando para que yo te lo vaya corrigiendo. Eso es lo que yo te recomiendo. Ahora bien, ¿estás muy impaciente y quieres empezar a escribir ya? Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es revisar muy bien el argumento de tu historia. Recuerda ese guión ampliado donde destacas todas las cosas importantes que van a ocurrir y sobre todo el final. Y teniendo muy clarito ese argumento, entonces podrás escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa que acabamos de estudiar. La escribes, detallas lo que va a ocurrir en esta etapa y entonces te pones ya a escribir ese capítulo o si quieres hacer más capítulos por cada etapa, los puedes escribir, ¿vale? Y así iremos. Cada vez que estudies una etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, escribirás esa parte de la escaleta y ese capítulo o esos capítulos que corresponden a la etapa. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Aunque yo te recomiendo la primera de las opciones que te he dicho.